Muy buenas noches. Vamos a dar la apertura a la jornada de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna con el tema de coagulación, anticoagulación y COVID. ¿Qué necesitamos saber? Para esto tenemos a dos amigos y es un honor tenerlo acá en esta jornada que nos va a hablar sobre estos temas, principalmente a la doctora Gloria Salazar y al doctor Gabriel Eisenberg. La doctora Gloria Salazar nos va a dar sobre el tema de procesos tromboinflamatorios asociados a COVID-19. Ella es profesor asociada de la División de Reumatología de la Universidad de Texas en Houston. Muchísimas gracias, doctora Gloria, por aceptar nuestra invitación. Y buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Creo que es la primera vez que comparte con nosotros en esta sociedad. Igualmente al doctor Gabriel. Primera vez, ¿verdad? Y al doctor Gabriel, que realmente yo me atreví a hacerle la invitación a través de Gabriel a la doctora Gloria porque tuvimos una mesa en el MISIAP. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Gabriel, por este acompañamiento y este soporte a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. El doctor Gabriel nos va a hablar de, ¿hay alternativas terapéuticas en la coagulopatía por COVID-19? El doctor es director de MISIAT, que es la Sociedad Interamericana de Cardiología, sección Medicina Interna. También es jefe del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Texas, Houston, Texas, Estados Unidos. Entonces, bienvenido, doctor Gabriel. Muchísimas gracias por la aceptación. Un placer, muchas gracias, José. Creo que también es la primera vez que está con nosotros acá en la sociedad y en todo lo que es actividades de Paraguay. Y le dejo al doctor González Rodríguez para que pueda presentarnos a nuestros panelistas antes de darle la palabra a la doctora Gloria y para poder indicar nada más que la doctora Gloria va a dar su charla, inmediatamente haremos las preguntas necesarias por tener otra actividad inmediatamente. Y después nos quedamos con el doctor Gabriel. Muchas gracias, José. También nos acompañan en esta ocasión como panelistas la doctora Patricia Sobarjo. Ella es especialista en medicina interna, especialista en enfermedades autoinmunes, coordinadora del bloque modular de contingencia del Hospital Nacional de Itagua. También está con nosotros el doctor José Fusilo. Él es especialista en neumonología, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumonología y es neumólogo del INERAM. Y la doctora Liz Karina Fernández. Ella es especialista en medicina interna, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Y por último, el doctor Alfredo Quirós. Él es especialista en hematología y medicina transfusional, jefe del Departamento de Hematología del Instituto de Previsión Social. Bueno, doctora Gloria. ¿Listo? Sí. Empezamos entonces. ¿Pueden ver el screen? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos los colegas de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y le quiero dar las gracias al doctor Tellado y a todos los colegas por la invitación. Es un honor para mí estar en esta noche hablando con ustedes acerca del proceso tromboinflamatorio asociado a COVID-19. Como ya dijeron, yo trabajo para la Universidad de Texas en Houston. Soy originalmente de México, Tijuana, México para ser exacto. Hice mi escuela de medicina en Tijuana, México. Después me mudé a Houston, hice mi residencia en medicina interna, luego mi subespecialidad en reumatología a trabajar y aquí estamos para servirles. Quiero empezar haciéndoles saber que no tengo ningún conflicto de interés y que también estaré usando el término COVID-19 o COVID en lugar de SARS-CoV-2 durante la presentación. Los temas que voy a tocar sería la relación del COVID con el endotelio y el proceso tromboinflamatorio observado en COVID, la tormenta de citoquinas o el síndrome de activación de macrófagos,
la netosis, el síndrome antifosfolípido y el complemento. Vamos primero a empezar con una introducción y quisiera hacerles saber que aproximadamente el 15 al 20% de los pacientes con COVID-19 se desarrollan lo que conocemos como un proceso hiperinflamatorio que se manifiesta como una tormenta de citoquinas con falla multiorgánica, que también todos conocemos como COVID severo. Entonces, todos hemos visto esto en el hospital y como todos sabemos, es un grupo pequeño pero importante de pacientes con COVID. Estos pacientes tienen un proceso tromboinflamatorio que pasa a nivel microvascular, también conocido como microangiopatía trombótica. Y tanto la micro como la macrotrombosis observada en estos pacientes es causada por un proceso inflamatorio a nivel vascular, por eso es que es importante entender cómo funciona y por qué pasa. Este proceso tromboinflamatorio está directamente asociado a la alta mortalidad del COVID-19 severo. Por ejemplo, se han publicado estudios en los cuales en las autopsias con pacientes con COVID-19 severo se encuentran microtrombosis generalizadas y trombosis en vasos pequeños y medianos. Entonces, aquí a su derecha miran la trombosis, macrotrombosis a nivel pulmonar y la microtrombosis, y esto se ve no solamente a nivel pulmonar, sino en múltiples órganos. Para poder entender este proceso, vamos a hablar primero acerca de la relación que hay entre el COVID-19 y el endotelio. Primero que nada, las células endoteliales, como todos sabemos, mantienen la homeostasis y el nivel de permeabilidad a nivel vascular. Aquí, como lo ven a la derecha, son las células que están en la parte más interna de los vasos sanguíneos. Y es un estado basal. En un estado basal sano, estas células tienen propiedades antitrombóticas y de tal manera que impiden la agregación plaquetaria y la permeabilidad vascular. Todos sabemos que el virus del COVID-19 infecta a las células por medio del receptor AC2, como lo ven a la derecha, pero tal vez no todos sabemos que el AC2 está expresado por las células endoteliales en el pulmón, riñón, corazón e intestino. Y de esta manera, una vez que el COVID-19 infecta a las células endoteliales, produce su activación y su disfunción. ¿Y qué pasa cuando el COVID-19 infecta a las células endoteliales? Empiezan a expresar moléculas de adhesión tales como las selectinas S, P y L y estas a su vez permiten que los leucocitos se adhieran al endotelio. También se produce una activación de la cascada de coagulación. Se empiezan a producir citoquinas proinflamatorias tales como la interleucina 6-1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y se empieza a promover la agresión plaquetaria, ya que se expresa el factor de von Willebrand que permite que las plaquetas se empiecen a pegar al endotelio. De tal manera que se aumenta la permeabilidad vascular y empieza el proceso inflamatorio. El resultado final es una cascada inflamatoria y protrombótica a nivel endotelial, también conocida como endotelitis. De tal manera que se cree que el COVID severo es un producto de una disfunción de la homeostasis a nivel endotelial. Y la hipótesis es que el COVID-19 severo es una patología de verdad a nivel endotelial. ¿Y qué observaciones clínicas hay para apoyar esta teoría? Como todos sabemos, los factores de riesgo para COVID severo incluyen obesidad, edad avanzada, síndrome metabólico, etcétera, diabetes, por ejemplo, y todas tienen en común que hay una disfunción endotelial de base, ya el endotelio es patológico de base, y hay un medio proinflamatorio. Por ejemplo, los adipocitos en las personas con obesidad ya de base tienen mucha producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y 8. Entonces, cuando llega el COVID, esto todavía empeora más. Y, por ejemplo, en las personas con edad avanzada ya tienen inflamación y disfunción endotelial de base. Entonces, una vez que llega el COVID, es un doble golpe. Entonces, la otra pregunta que nos podemos formular es si el COVID-19 produce más microtrombosis que otros virus. Y la respuesta es sí. El proceso tromboinflamatorio es más común en COVID-19 comparado con otras neumonías virales.
Por ejemplo, se publicó en el New England Journal of Medicine el año pasado un estudio que estaba comparando autopsias de 7 pacientes que murieron de COVID-19 severo con 7 que murieron por influenza H1N1, y se encontró que la microtrombosis capilar es 9 veces más prevalente en COVID-19 comparado con H1N1. También se descubrió que el daño endotelial severo y la presencia intracelular del virus COVID-19 se encontró en áreas de microtrombosis. Ahora vamos a hablar acerca de COVID-19 y la relación con la tormenta de citoquinas. Entonces, el virus del COVID-19 tiene una habilidad excelente que no vemos con otros virus de escaparse del sistema inmune. Por eso me recuerda mucho a Houdini. A diferencia de otros virus, este virus es bien capaz de burlar al sistema inmune. ¿Cómo lo hace? Bloqueando la señal de interferón tipo 1 y las células asesinas naturales, o NK, por sus siglas en inglés, que son las barreras que tiene, iniciales que tiene el sistema inmune contra la defensa viral. Y debido a esto, una vez que el sistema inmune se da cuenta que el virus logró burlar de estas barreras, empieza a producir una respuesta hiperinflamatoria compensatoria. Esto se manifiesta con una producción excesiva de citoquinas, una infiltración de tejidos por neutrófilos y macrófagos que conlleva a daño epitelial y endotelial. Una vez que pasa esto, se empiezan a producir muchas citoquinas, y estas citoquinas que ya empezamos a hablar un poquito antes, que son proinflamatorias, incluyen la interleucina 6, 1, 10 y factor de necrosis tumoral alfa. Se ha visto que los niveles elevados de interleucina 6 están asociados con un peor pronóstico en estos pacientes. Y la producción excesiva de estas citoquinas proinflamatorias es conocida como la famosa tormenta de citoquinas. Estas citoquinas son producidas por monocitos y macrófagos que están activados por el virus del COVID-19. Y cuando hay una activación excesiva o exagerada de macrófagos, o la máxima expresión de la tormenta de citoquinas, a eso se le llama síndrome de activación del macrófago, o MAS por sus siglas en inglés. Esta es la máxima expresión o la expresión extrema de la tormenta de citoquinas. Y esta a su vez produce una activación de la cascada de coagulación del complemento y finalmente conlleva a daño endotelial. Esto a su vez clínicamente lo vemos con daño orgánico y trombosis. Vemos, por ejemplo, estos pacientes tienen miocarditis, infartos, trombosis arterial y venosa, y básicamente trombosis en múltiples órganos. Ahora les quiero hablar de un concepto que a mí me fascina, que tal vez algunos de ustedes no hayan escuchado antes, que se llama netosis. La primera vez que escuché de este concepto fue cuando lo leí en vasculitis de ANCA, pero se ha visto que es extremadamente importante en múltiples patologías. Así que me gustaría compartirlo con ustedes porque se ha visto también que es extremadamente importante en COVID. ¿Qué es la netosis? La netosis se descubrió en el año 2004, así que como pueden ver es relativamente nueva y es un mecanismo que es utilizado por los neutrófilos para eliminar patógenos con la ayuda de lo que llamamos NETs. ¿Y qué son las NETs? Las NETs es un nombre muy brillante que le pusieron los investigadores que lo describieron por primera vez. Básicamente son redes que están compuestas por DNA, histonas y las enzimas que están adentro de los neutrófilos, principalmente la elastasa y la mieloperoxidasa. Y el neutrófilo las expulsa y crean esta especie de red como telaraña y se quedan ahí en el espacio extracelular. La NED es por sus siglas en inglés y es brillante porque NED quiere decir red en español. Entonces funcionan como trampas, neutralizan y eliminan los patógenos y el nombre es trampa extracelular de neutrófilo, NED en inglés. El proceso de su producción se denomina netosis y regularmente estas NETs
son importantes para la lucha tanto bacteriana, antiviral, y en un proceso sano nos ayudan a protegernos contra patógenos, incluyendo los virus. Pero el problema es que en un proceso patológico, cuando no se eliminan de manera adecuada o pronta o se empiezan a producir de manera excesiva, entonces se produce el proceso patológico. Esta netosis excesiva se ha visto en múltiples enfermedades por manera de dos mecanismos. La primera es que se produce una producción de anticuerpos. ¿Cómo pasa esto? Si ustedes se imaginan cuando el neutrófilo se activa y elimina las NETs, como le dije, el DNA del neutrófilo y las enzimas que están adentro del neutrófilo quedan expuestas en el espacio extracelular y por lo tanto quedan expuestas a otras células del sistema inmune. Y lo que pasa es que esas células las pueden ingerir y de tal manera que se puede crear un autoanticuerpo. Por ejemplo, esta enfermedad, la netosis se ha involucrado, como les dije, en la vasculitis de ANCA y en el lupus por la misma idea de que cuando están ahí, ya sea las enzimas como la mieloperoxidasa o el DNA, empiezan a crearse autoanticuerpos contra la mieloperoxidasa o el DNA, y de tal manera que conlleva a enfermedades como el lupus o la vasculitis de ANCA. También promueven trombosis, porque si ustedes se imaginan, cuando está esas redes allá afuera, lamentablemente no solo las bacterias y los virus se quedan ahí atorados, también las plaquetas y los glóbulos rojos se quedan atorados y eso conlleva a una especie de nido. ¿Okay? Se ha involucrado este tipo de proceso en enfermedades micro y macrotrombóticas, tanto trombosis venosa profunda, arteriales, la microangiopatía trombótica y el síndrome antifosfolípido. Entonces, las NETs son protrombóticas porque directamente activan a las plaquetas y a la cascada de la coagulación. Se ha visto que las NETs tienen esa capacidad. También inducen la expresión del factor de von Willebrand, que a su vez recluta las plaquetas al endotelio. Y como les dije, atrapan a los glóbulos rojos de las plaquetas y forman una especie de nido para el trombo. También son citotóxicas para las células endoteliales y causan daño endotelial directo cuando se producen en exceso, y esto conlleva inflamación y trombosis. Ahora, ¿cuál es la relación entre netosis y el COVID-19? Los virus en general causan producción de NET porque ayudan a reducir la carga viral, y se ha demostrado ya que la netosis es causada directa e indirectamente por el virus del COVID. ¿Cómo lo hace directamente? Porque activa los neutrófilos que luego producen las NETs, e indirectamente porque activa las plaquetas que a su vez produce los NETs, y también porque produce anticuerpos, así como los anticuerpos antifosfolípido y las citoquinas, que a su vez conllevan la producción de NETs. Y la pregunta que se pueden hacer es, ¿qué evidencia hay de que la netosis está asociada al COVID severo? Y una de las factores de evidencia es que el COVID-19 causa neutrofilia. Creo que todos hemos visto esto. Y esa neutrofilia predice morbilidad y mortalidad en los pacientes con COVID. También en las autopsias de pacientes con COVID-19 se ha demostrado una hiperinfiltración de neutrófilos en los alvéolos y capilares, así como lo ven aquí a la derecha. Y en las autopsias se ha visto también que hay depósitos de NETs en los microtrombos encontrados en la microvasculatura pulmonar, renal y cardíaca de estos pacientes. Otras evidencias de netosis en COVID severo es que las NETs se pueden de hecho medir en la sangre, y los pacientes con COVID-19 tienen niveles de NETs, y estos niveles se relacionan con severidad de enfermedad y bajan cuando el paciente está en el periodo de convalecencia. Se hizo un estudio muy interesante en el cual se usó el suero de los pacientes con COVID-19 y se combinó con neutrófilos de personas completamente sanas, y se vio que cuando se combinan los neutrófilos de personas sanas
con el suero de personas con COVID-19 se empieza a liberar una cantidad excesiva de NETs, como lo ven aquí en el cuadro de abajo, a diferencia de un suero de una persona que no tiene COVID en el cuadro de arriba, que no produce netosis. Los neutrófilos, como ven, no producen las redes. Ahora vamos a hablar acerca del COVID-19 y el síndrome antifosfolípido. Soy reumatóloga, no podía irme sin hablar del síndrome antifosfolípido, ¿verdad? Entonces, COVID-19 se ha visto y ya se sabe, ya está bien, varios estudios lo han demostrado que produce anticuerpos antifosfolípido. De hecho, un estudio en el cual se hizo niveles de anticuerpos antifosfolípido en 172 pacientes que estaban hospitalizados por COVID, se vio que 52% de esos pacientes estaban produciendo anticuerpos. Y los niveles altos de anticuerpos antifosfolípidos se asociaban con hiperactividad neutrofílica, lo mismo que les comenté, ese concepto de cómo hay una importante relación entre la netosis y el síndrome antifosfolípido. También hubo una correlación con las NETs en la sangre y la trombocitosis. Los anticuerpos antifosfolípido también producen una activación directa de la netosis. En este estudio lo demostraron. Y se descubrió también que el 91% de los pacientes con COVID-19 que tienen TPT elevado tienen también presencia de anticoagulante lúpico. Muchos pacientes hospitalizados con COVID tienen el tiempo elevado de TPT y si se busca, la mayor parte tienen producción de anticoagulante lúpico. Ahora les voy a hablar acerca del COVID-19 y el complemento, y obviamente no les hablé del tratamiento porque el doctor Gabriel Eisenberg les va a hablar con detalle acerca del tratamiento en el aspecto de anticoagulación, etc. Entonces, el último tema que les voy a hablar es del COVID-19 y su relación con el complemento. Como muchos sabemos, la cascada del complemento es muy importante para la respuesta antiviral. Y el virus del COVID-19 activa directamente el complemento. Y el complemento, a su vez, activa la netosis, la cascada de la coagulación, las plaquetas, las células endoteliales. Y debido a esto, el complemento causa daño endotelial y promueve microtrombosis. De tal manera que el complemento se ha visto que es importante en este proceso, que de hecho se está estudiando en el COVID severo, mediante el uso del anticuerpo monoclonal contra C5 llamado eculizumab. Ahora me gustaría terminar con un resumen de la plática. Una vez que el virus del SARS-CoV-2 o COVID-19 entra por la vía aérea, produce un daño a nivel alveolar epitelial, pero no solamente eso, y es algo que a veces no pensamos, y es que también infecta directamente a las células endoteliales. Esto a su vez produce un proceso inflamatorio que recluta neutrófilos. Eso conlleva a una producción excesiva de netosis o NETs. También produce un proceso hiperinflamatorio con una tormenta de citoquinas en su grado máximo. Y finalmente conlleva a un proceso tromboinflamatorio que nosotros clínicamente lo vemos como trombosis en múltiples órganos. En este caso están viendo una foto de un coágulo pulmonar, una embolia pulmonar, pero también puede producir coágulos a nivel vascular, tanto venoso como arterial, infartos de miocardio. Y el proceso hiperinflamatorio o la tormenta de citoquinas también puede conllevar solamente por el excesiva producción de citoquinas a la famosa MAS o el síndrome de activación del macrófago, que a su vez conlleva a falla multiorgánica y a falla cardíaca, miocarditis, etc. Como conclusión, me gustaría decir que el COVID-19 induce un estado tromboinflamatorio
por daño directo a las células endotelial o el endotelio y causa activación y disfunción de las células endoteliales directamente. Esto conlleva un proceso hiperinflamatorio que en su grado máximo es conocido como la tormenta de citoquinas y el síndrome de activación del macrófago. La netosis contribuye al proceso traumainflamatorio observado en COVID-19 directamente por ser citotóxico a las células endoteliales y también porque produce microtrombosis y daño microvascular y fomenta la producción de autoanticuerpos. También me gustaría decir que la mitad de los pacientes con COVID-19 severo producen anticuerpos antifosfolípido, que esto promueve inflamación y trombosis. Y finalmente que el futuro del tratamiento de COVID severo debe incluir más terapias que reduzcan o eviten el proceso inflamatorio y autoinmune observado en su patofisiología. Y finalmente quiero terminar con esta frase que obviamente es muy clásica, que dijo Isaac Newton hace unos ayeres. Si he logrado ver más allá es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes. Y esto me recordó mucho la situación que estamos viviendo, ya que me puse a pensar que me impresionó qué tan rápido se logró desarrollar vacunas a nivel mundial contra este virus. La verdad, sinceramente yo estuve sorprendida, nunca pensé que fueran a salir las vacunas tan rápido. Y eso fue gracias a que actualmente estamos sentados en los hombros de los gigantes que vinieron antes de nosotros. Y mi oración y lo que yo espero para el futuro es que algún día, cuando tengamos mejores terapias y que esperemos logremos pasar este periodo de pandemia, podamos saber que las personas que están actualmente en las trincheras fueron los que permitieron que se llegara a esa conclusión. Les quiero dar las gracias por su atención y les mando a todos muchos saludos desde Houston, Texas, y estoy lista para preguntas. Muchísimas gracias, doctora Gloria Salazar, por su brillante presentación. Quiero pedir a los panelistas si quieren iniciar la ronda de preguntas o algún comentario. Doctor Alfredo. Indudablemente, la netosis viene a ser una de las novedades. Si bien es cierto, está siendo estudiada y fue estudiada en muchas patologías como lupus o procesos infecciosos, es sumamente importante trasladar eso a mi experiencia. Bien sabemos que este proceso de COVID prácticamente se basa en una tríada, la endotelitis, una angiogénesis y una microangiopatía difusa con trombosis microvascular. Es interesante porque cuando uno estudia el tema de la netosis, el hecho de que la célula misma vaya destruyéndose, o sea, empezando con la disgregación del núcleo, ¿verdad? Y donde el cromosoma está compactado, las histonas se enrollan y ahí comienzan a tirar esta red de ADN, que es lo que atrapa y genera todo eso que explicó. Mi experiencia simple en el sentido de la visualización que lo podemos ver en sangre periférica. Últimamente, en las muestras de sangre periférica, nosotros vemos mucha disgranulopoiesis. Entiéndase disgranulopoiesis, alteración de la forma o de los trastornos de los granulocitos. Y ahí vemos, por ejemplo, granulocitos con poco contenido granular, o los núcleos que en vez de estar muy concentrados están más sueltos, y la presencia de los macrófagos en sangre periférica. Siempre que estamos mirando un frotis de sangre periférica preguntamos, ¿este paciente tuvo COVID o algo así? Porque es lo que estamos viendo últimamente. Sí, es súper interesante. La netosis en general me apasiona y no me sorprende para nada que están viendo eso a nivel de frotis periférico, porque definitivamente este virus produce una activación bastante importante de los neutrófilos. Así que
Sería una pregunta que me hicieron en la vez pasada que hice la plática, fue si hay algún tratamiento para prevenir o bloquear la producción de netosis, y desafortunadamente sí hay algunos medicamentos que se han encontrado que tienen esa habilidad, pero tienen muchos efectos secundarios y no son muy específicos, así que hasta ahorita no hay ese tipo de terapia, pero definitivamente eso se está estudiando y es el futuro para muchas enfermedades, porque para vasculitis, por ejemplo, sobre todo la vasculitis de ANCA es extremadamente importante y creo que la patofisiología está basada en una normalidad de la netosis, y para el COVID también es importante. Muchas gracias, doctora. La doctora Patricia Sobarzo tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Excelente presentación, doctora. Felicitaciones. Buenas noches, gracias. Que tengo algunas preguntitas, ¿verdad? Para empezar, ¿sugiere algún dosaje de anticuerpos antifosfolipídicos en el COVID moderado en los primeros días de internación en salas de clínica médica para tomar medidas ante una evolución desfavorable de la neumonía, ¿verdad? Y la otra pregunta, ¿tienen experiencia o sea, sabemos que desencadenan enfermedades autoinmunes, y si esto perdura posterior al cuadro y cuánto tiempo en su experiencia, ¿verdad? Y bueno, ahí. Después. Déjenme empezar con eso para no olvidar las preguntas. Ok. La primera pregunta que sí me parece muy interesante, y me imagino que debe de haber reumatólogos en la audiencia y me gustaría escuchar si comparten su experiencia, pero he estado viendo bastantes, ya sea flares, o sea, que se active la enfermedad de base cuando ya tienen un diagnóstico de base autoinmune. Por ejemplo, me tocó ver una paciente con COVID severo que al mismo tiempo le dio un flare de lupus y le causó una falla renal por nefritis lúpica, y también tenía muchísima microtrombosis a nivel renal cuando hicimos la biopsia, entonces fue una combinación de COVID con lupus. Entonces estamos viendo que el COVID tiene la capacidad de causar una recidiva y flare de la enfermedad de base cuando ya tienen un diagnóstico. También estamos viendo post-COVID, inclusive meses después, que desarrollan los pacientes enfermedades autoinmunes que no estaban presentes pre-COVID. Interesantemente me ha tocado ver 3 pacientes ya que empezaron con artralgias post-COVID, artralgias inflamatorias, y los 3 pacientes terminaron teniendo HLA-B27, todos eran positivos para B27, lo cual indica que obviamente uno de ellos tenía 50 y tantos años y nunca tuvo manifestaciones de B27 hasta después del COVID. Entonces sí me ha tocado ver bastantes casos. Tienden a responder al tratamiento, de hecho. ¿Cuánto tiempo o si van a tenerlo a largo plazo? Esa es la pregunta que hasta ahorita nadie sabe, ¿verdad? Me ha tocado que, por los que yo he visto, me ha tocado que los tengo que mantener con tratamiento porque si trato de quitarles el medicamento empiezan a tener síntomas de nuevo, pero ahora sí que no sé si van a tener los síntomas de manera crónica o van a volver a su estado de base después de cierto tiempo. Ahora, la otra pregunta que tenía era de si se debería de medir los anticuerpos antifosfolípidos en los pacientes que tienen COVID moderado o severo. Esta era la pregunta, ¿correcto? Correcto. Eso tampoco nadie lo sabe. Solamente ha habido como 2 o 3 publicaciones hasta ahorita serias sobre síndrome antifosfolípido en pacientes con COVID severo. Y hasta ahorita nadie ha empezado a estudiar si hay que checar los anticuerpos de manera rutinaria.
si me preguntan mi opinión personal, yo creo que si ya llegan a un grado, yo creo que tal vez más como cuando estamos hablando ya de COVID severo o cuando ya están experimentando episodios de trombosis, ahí sí definitivamente hay que checar los anticuerpos. Pero cuando no hay síntomas trombóticos y el paciente está relativamente estable, no sé, hasta ahorita no se sabe si se debe checar los anticuerpos, porque si salen positivos, ahí sí ya la respuesta sería el doctor Eisenberg, ¿qué haría en ese caso? Si puedo agregar a lo que dice la doctora Salazar, creo que una de las razones por la que no se pide rutinariamente los anticuerpos antifosfolípidos es porque entre los laboratorios que ahora que parece que supiéramos algo de COVID, la gente pide de entrada, incluyen el dímero D. Entonces, muchas de las decisiones que se toman tienen más que ver con el panel de coagulación, no tanto con el antitrombótico o con el antifosfolípido. Y con eso muchas veces se toman decisiones tales como anticoagular, o si tienen enfermedad seria con hipoxemia, tienen esteroides. Entonces, es como que es improbable que un dato más de laboratorio cambie las decisiones a tomar desde el punto de vista terapéutico. No obstante, creo que Correcto. es una muy buena pregunta desde el punto de vista de la investigación. Sí. Y, o sea, como usted dice, de todas maneras, en ese tipo de pacientes van a terminar con la anticoagulación de todas maneras, así que, pero sí es algo que sería bueno investigarlo y ver si hace diferencia dependiendo del tratamiento. Doctora, hay una pregunta del público que quiere saber cómo se mide la netosis. ¿Cómo se mide la netosis? Ok, desafortunadamente hasta la fecha no está disponible en un laboratorio clínico que tengamos nosotros una disponibilidad. Eso solamente se hace a nivel de investigación. Esperemos que una vez que entendamos más la netosis y que de hecho podamos, por ejemplo, ver si hay correlación con actividad, digamos, por ejemplo, se está actualmente investigando si hay correlación con la actividad de la vasculitis de ANCA y la netosis, etcétera. Entonces, una vez que se entienda más el proceso, me imagino que ya va a haber manera de ordenarlo a nivel clínico, pero ahorita todavía es a nivel investigacional. ¿Alguna otra pregunta de los panelistas? Yo tengo una pregunta. Pues, si me permite, doctora Sobarzo. Sí. Claro. Digamos, como en muchas ocasiones en enfermedades autoinmunes, digamos, es un tema de balance, ¿no es cierto? Como decías en tu presentación, Gloria, la netosis es necesaria para la lucha contra los virus y sin embargo la falta de aclaramiento, de clearance de la NET es lo que dispara el fenómeno trombótico, etc. Correcto. La analogía a nivel clínico es, como decías al comienzo de tu presentación, tenemos gente que tienen predisposición a la enfermedad vascular, por lo tanto tienden a tener formas más severas. Pero hay mucha gente con enfermedad vascular que no lo hace, y tenemos hasta niños que desarrollan formas severas de COVID sin tener enfermedad vascular de base. Correcto. Juntando estos dos conceptos, la pregunta del millón para todos los aquí presentes es ¿por qué? ¿Por qué algunos van hacia este fenómeno y por qué otros no? ¿Qué es lo que hace que algunas redes, algunas netosis, se mantengan como para para disparar los fenómenos trombóticos y por qué otros no? El que descubra esto tiene la clave del tratamiento. Pues es el mismo concepto de por qué los pacientes que desarrollan vasculitis de ANCA la desarrollan. Hasta la fecha no entendemos bien qué es lo que hace que estos pacientes no logren eliminar las NETs de manera normal. Considero que obviamente la genética tiene que tener un rol y genéticamente ciertas personas por alguna razón no están logrando eliminar las NETs de manera adecuada. Y ahora sí que en niños también tiene mucho que ver el proceso de tormenta de citoquina. De hecho, en niños, más que la trombosis, es el proceso de tormenta de citoquina, y
esa es la pregunta del millón. Es lo mismo de por qué hay personas que les da lupus, hasta la fecha no sabemos, ¿no? Y tiene que ser genético. Seguramente debe de haber una combinación ahí. Doctora Gloria, hay una pregunta del público también diciendo si hay alguna estadística o frecuencia de reacciones cruzadas entre COVID y dengue en los pacientes con problemas reumatológicos leves. Una estadística entre COVID-19 con dengue. Sí, sí. Si la hay, la verdad que no lo sé. Hasta ahorita no he leído mucho de la relación entre el dengue y COVID, así que ahí sí me considero ignorante en ese tema. No he visto publicaciones, pero en el sur, sé que en la primera ola que afectó a Argentina hubo coinfecciones de dengue con COVID-19, pero no sé bien. No he visto publicaciones, la doctora Sobarzo parece. Sí, nosotros tuvimos varios pacientes en la primera ola el año pasado que tuvieron, pero no tuvimos realmente la confirmación diagnóstica porque no pudimos hallar la viremia, fue detectado un poco más tarde, ¿verdad? Pero sí, varios casos en donde tuvimos reacciones, pacientes que desencadenaron hacia una clínica florida de dengue con plaquetopenia, síntomas, fiebre, ras cutáneo, toda la clínica y que posteriormente se detectó que también eran COVID, ¿verdad? Tuvimos varios casos. Interesantísimo. Y justamente como no tuvimos la viremia en tiempo y forma, fue que no pudimos publicar, por ejemplo, esas experiencias, pero la clínica es mandatoria y estos pacientes inicialmente tuvieron clínica de dengue, varios, sí. O sea que la idea es que ¿qué fue primero? Ahora sí la pregunta es ¿qué fue primero? ¿Cómo es el huevo o la gallina? Que me da curiosidad porque la verdad yo no sabía que estaban viendo una relación con COVID y dengue. Un paciente que fue el primero, ¿verdad? Que presentamos justamente como caso clínico en una de las reuniones de la Sociedad de Medicina Interna, hizo primero una clínica de dengue. Y más o menos al 6º día empezó con una neumonía por COVID que requirió internación en terapia intensiva. Ese fue el primer caso, ¿verdad? Y posteriormente ya los demás fueron superpuestos, pero la clínica, la fiebre, el rash, los datos iniciales son del dengue, ¿verdad? Interesantísimo. Una pregunta antes de dejarle a Gloria libre. ¿Algún rol de la aspirina para prevenir el síndrome antifosfolipídico en etapa temprana del COVID del público? La pregunta es si se puede usar la aspirina para prevenir el síndrome antifosfolípido. O sea, la aspirina no prevendría la formación de anticuerpos, ¿verdad? Porque eso se va a formar si se forma. Pero potencialmente se puede teorizar que en un paciente que está formando anticuerpos, que tiene COVID moderado o severo, si usa aspirina, se podría prevenir potencialmente la producción o la manifestación clínica de los anticuerpos, que sería la trombosis. Y otra pregunta, si hay trastorno de la funcionalidad hepática, ¿tiene alguna relación de producir más trombosis? Si hay alguna anormalidad en las pruebas de función hepática, si hay una relación con trombosis. Sí, esa es la pregunta. Es buena pregunta. Pues sería regularmente cuando hay abnormalidades en la función hepática es más por la tormenta de citoquinas, porque el proceso inflamatorio produce transaminitis, produce un proceso inclusive cuando hay una tormenta de citoquinas excesiva. Vemos transaminitis, inclusive hasta falla hepática aguda puede pasar, ¿no? Cuando hay el síndrome de activación del macrófago. Eso lo vemos muy seguido. Entonces es más por la tormenta de citoquinas. Ahora bien,
Teóricamente se puede pensar que puede haber ya sea un proceso trombótico o microtrombótico que también afecte el hígado. Entonces, potencialmente eso también podría producir anormalidades en la función del hígado. En todos los estudios que yo leí, no se habló de trombosis a nivel hepático relacionada directamente con COVID. Es más a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, pero potencialmente. Ahora bien, en el hígado no hay tantas células endoteliales a nivel hepático, entonces es posible que por eso no es tanto, pero creo que es más por la tormenta de citoquinas que se ven las anormalidades en el hígado. Sí, yo quiero hacer una última preguntita. Sí. Doctora, en el estudio que mencionaste, donde dosaron anticuerpos antifosfolipídicos, ¿verdad? ¿Tuvo alguna relación el valor del dímero D en estos pacientes que dieron positivo? Sí, checaron los dímero D. Sí, tuvo alguna relación el valor del dímero D alto con la aparición de los anticuerpos antifosfolipídicos. Sí, correcto. Nada más que no lo puse por el tiempo, pero sí checaron los niveles de dímero D y también había relación. Si no hay alguna pregunta más, nada más preguntarle, yo quería hacerle una pregunta. Viste que hablaste, Gloria, de una neutrofilia que va muy asociado a algunos cuadros, pero también que indicaba o pronosticaba gravedad. También la linfopenia también produce, eso es lo raro en este cuadro. O sea, ambos extremos son indicadores pronósticos de mala evolución. Correcto. ¿Cómo? Entonces, allí cómo entraría, porque también la netosis puede producir anemia. La netosis directamente producir anemia, que yo sepa no, pero a lo mejor estoy mal. Directamente no. Como les dije, las tormentas de citoquina, eso sí definitivamente produce anemia. Directamente, si la netosis produce anemia, no he visto eso en lo que he leído. Pero se me olvidó cuál es la primera pregunta que venía antes de eso. De la neutrofilia y la linfopenia, sí. Ok. ¿Cuál sería la relación ahí con la linfopenia? Esa es buena pregunta. Me imagino que estamos hablando ya más cuando está el proceso avanzado, que se produce ya un proceso excesivamente inflamatorio. Los macrófagos empiezan a comerse a los linfocitos. De hecho, cuando está ya el proceso de activación del macrófago, de hecho, en cualquier enfermedad, porque ese es un proceso generalizado que puede pasar en el lupus, puede pasar en diferentes enfermedades, infecciones. Cuando pasa eso, los macrófagos empiezan, ahora sí que es un festín, y se empiezan a comer los linfocitos. Entonces creo que eso puede llevar a linfopenia. Doctor Quiroz, ¿iba a ver algo? Sí, es interesante porque volvemos a juntar todo, ¿verdad? De por sí la COVID, ¿verdad? Evade el sistema inmunológico, como lo dijo la doctora, y en especial en esa primera parte donde están los NK, que son los linfocitos. Por otra parte, toda esa activación del sistema granulocítico, si nos vamos a especificar simplemente en el sistema granulocítico, genera toda esta activación y esta destrucción. Hay una cuestión que a mí me parecía interesante. Los médicos de Navarra, con respecto a los estudios basales que hacían en los pacientes con COVID, pudieron determinar qué pacientes podían tener un pronóstico favorable y un pronóstico desfavorable basándose en la rutina laboratorial. Teniendo en cuenta que la COVID es un proceso de endotelitis, angiogénesis, y la angiogénesis dispara una serie de cuestiones entre los cuales aparece el dímero D y una trombosis microvascular difusa, ellos determinaron
que para la parte de la celularidad, la leucocitosis, como dijo la doctora, y la linfopenia eran un factor desencadenante de mal pronóstico. Ellos hicieron un chequeo del día 0 al día 15 y ellos vieron que los pacientes que tenían linfopenia en el día 0, en el día 2 y en el día 5 iban mal. Los que tenían leucocitosis en el día 0, 2 y 5 también iban mal. Y después asociaron a los otros eventos, los que tenían un progresivo aumento del dímero D en esos días 0, 2 y 5, o el ProBNP, o los marcadores inflamatorios como ser PCR, interleucina 6 y ferritina, iban mal. Entonces ellos determinaron estos pacientes que en el día 0, 2 y 5 presentaban linfopenia progresiva, leucocitosis, aumento del dímero, aumento de PCR, ProBNP, iban mal. En cambio, aquellos que la linfopenia mejoraba en estos días tenían un pronóstico favorable. Me imagino que la leucocitosis era expensa de neutrofilia, ¿no? Ya que hay linfopenia. Claro. Leucocitosis con neutrofilia. Sí. No, es súper interesante. Y obviamente ni siquiera tocamos el concepto de la angiogénesis, que también me parece súper interesante, porque como ustedes saben, muchas enfermedades autoinmunes se van de la mano con angiogénesis y anormalidades en la vasculatura. Por ejemplo, escleroderma, no vayamos lejos. Entonces sí hay un juego muy interesante entre la angiogénesis y el sistema inmune y el proceso inflamatorio y autoinmune que no entendemos muy bien, y estoy segura que tiene que ver en eso, en el proceso con el COVID severo. Bueno, creo que llegó el tiempo para darle la libertad a Gloria. Muchísimas gracias, Gloria. Sabemos que... aquí me quedo por lo más que pueda. La estoy pasando muy bien. Bueno, está bien, está muy bien. Le pasamos entonces las palabras al micrófono al doctor Gabriel. Él nos va a hablar si hay alternativas terapéuticas en la coagulopatía por COVID-19. Doctor Gabriel, como hemos mencionado, él es el director de la MISIAT, que es la Sociedad Interamericana de Cardiología, sección Medicina Interna. Es jefe de Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Texas, Houston. Doctor Gabriel, adelante. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Empiezo agradeciéndole a José y a la gente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la invitación. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos hace un tiempo ya y es un placer que me llamen para hablar de este tema. Es una enfermedad nueva y de ella estamos aprendiendo mucho, así que acepten las dudas porque creo que es la característica de este tema. Creo que siempre he encontrado muy divertido que la gente hable de la presentación clásica de COVID-19 cuando hace solamente 1 año y medio que tenemos esta enfermedad. Así que eso muestra más nuestra ansiedad por saber que nuestro real conocimiento. Muy bien, voy a hablar de terapéutica en la coagulopatía por COVID-19. Muchas de las cosas de las que voy a hablar están relacionadas con el tema que desarrolló Gloria. No tengo intención de ser redundante en el tema, pero van a ver la importancia de la conexión. Empiezo con un poquito de historia. Si me responde la presentación, ahí vamos. Desde las publicaciones originales en alemán, que no hablo, de Rudolf Virchow en 1856, esencialmente sabemos que la trombosis es el resultado de una interacción de 3 factores clásicos. Uno es la anormalidad de la pared vascular, las anormalidades del flujo sanguíneo y de los componentes de la coagulación. A lo largo de la historia le hemos ido cambiado el nombre o hemos agregado o quitado algunas cosas. El concepto actual es que el equivalente de las anormalidades de pared vascular, como ven en rojo, son aquellas del endotelio o el endocardio. Los mismos fenómenos que ocurren en los vasos periféricos pueden ocurrir dentro del corazón. Las de flujo sanguíneo como anormalidades reológicas específicas causadas sea por la bifurcación de los vasos o los ateromas irregulares, viejos conocidos, o las áreas de estenosis. Y finalmente las anormalidades de los componentes de la sangre
son aquellas que afectan sea a la función plaquetaria de manera directa o a la interacción de los componentes de la coagulación y de la fibrinólisis. Cuando predomina la coagulación y se reduce la fibrinólisis es cuando la trombosis ocurre. Pues bien, lo que COVID-19 agrega en este caso es que hay factores específicos que promueven la activación de los factores que acabo de mencionar, sea como habló Gloria hace momentos, la inflamación endotelial, la disrupción de las uniones intercelulares formadas y la formación de microtrombos, la coagulopatía que resulta de las citoquinas proinflamatorias, la activación directa de plaquetas endotelio y complemento a través del COVID-19 o de la netosis y la inmunotrombosis. Lo interesante de esto es que antes del desarrollo de la trombosis, esto es una invitación a la investigación de potenciales blancos de tratamiento, que es de lo que vamos a ir hablando en esta presentación. Este diapositivo integrador, este cuadro que tomé de la revista JACC, esencialmente muestra, como ven, tanto la estasis vascular, la disfunción endotelial y los estados hipercoagulables, con todos los detalles que mencioné, y bueno, en rectángulos ven las oportunidades de tratamiento, en principio, los anticoagulantes, los agentes antiinflamatorios tendientes a controlar la tormenta de citoquinas, los agentes antivirales que lamentablemente no han demostrado gran beneficio, ni siquiera en el caso del remdesivir, como muestran los estudios más recientes, la actividad diaria como una forma de prevenir trombosis. Como sabemos, los pacientes quirúrgicos tienden a desarrollar trombosis más que los pacientes médicos, pero los pacientes médicos severos en la terapia intensiva también desarrollan trombosis y todos ellos están sujetos a anticoagulación preventiva o al menos en dosis bajas, o la compresión venosa, como les iré mostrando, y finalmente el uso de oxígeno para tratar la hipoxemia que se ve en estos pacientes. Entonces, para presentar el tema, y acá está el primer slide redundante, las tres primeras líneas muestran las alteraciones reológicas o hematológicas que vemos más frecuentemente en los pacientes con COVID-19 en el hospital. El dímero D se eleva y cuanto más grave la forma de COVID-19, más alto el nivel de dímero D. Hace pocos minutos les dije, hablé de la presentación clásica. Nuestros residentes en las guardias dicen cosas como, le pedí el laboratorio de COVID, lo han resumido a, le piden a todos ferritina, la proteína C reactiva y el dímero D como si entendiéramos de qué se trata. Y como les iré mostrando, no está muy claro qué hacer cuando vemos esas alteraciones. El tiempo de protrombina también se encuentra más elevado en pacientes con formas severas del COVID-19. Y finalmente las plaquetas tienden a bajar también. Es interesante este aspecto porque se ha visto también pacientes con formas agudas severas con trombocitosis en lugar de trombocitopenia. Y esos pacientes con trombocitosis no está del todo claro cómo es que esto predispone a formas severas. Sin embargo, en las formas severas caracterizadas por datos clínicos, digamos un síndrome parecido al de la sepsis, los pacientes tienden a mostrar trombocitopenia. Una cosa interesante que quería destacar aquí es que, hablando de sepsis, muchos de estos pacientes desarrollan cuadros parecidos a la coagulación intravascular diseminada, que tienen en común las alteraciones del tiempo de protrombina, también del PTT, y también elevación consumo de fibrinógeno y elevación del dímero D. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlos? Si bien no hay una forma específica, en general los pacientes con coagulación intravascular diseminada tienden a tener trombocitopenia más severa. Es muy raro ver a alguien con COVID-19 con trombocitopenia debajo de las 25.000 plaquetas por microlitro, aunque en las formas muy severas se los ha descrito, en general como casos de reporte. La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia recomienda entonces monitorear diariamente dímero D y tiempo de protrombina, estos van en aumento, fibrinógeno y plaquetas, de los que se espera descenso en las formas más severas, pero no recomienda qué hacer con esto. Está muy lindo, podemos medirlo, pero bueno, ¿y qué hacemos con eso? Ahora les voy a mostrar en los siguientes diapositivos cuáles son las recomendaciones. Tristemente, el punto en común entre diapositivo y diapositivo es que no hay una evidencia muy sólida, y esto es principalmente la razón por la que seguimos tirándonos de los pelos a la hora de tomar decisiones en los pacientes con formas severas.
Desde el punto de vista diagnóstico, uno de los problemas, como contaba Gloria en su ponencia anterior, es que el problema del COVID-19 es esencialmente una endotelitis difusa. No es, como vemos en los pacientes que están en reposo, pacientes post cirugía de cadera, etcétera, una circunstancia donde la estasis por estar en la cama lleva a, por ejemplo, trombosis venosa profunda y de ahí a la embolia pulmonar. Entonces esto ya genera un problema. ¿Qué hacemos para interpretar que estos pacientes tienen trombosis en curso? Bueno, enseguida les hablaré nuevamente sobre los marcadores de laboratorio, pero entre tanto, la angiotomografía, que es considerado hoy el patrón de oro del diagnóstico de embolia pulmonar, no siempre se puede hacer, primero porque no está siempre disponible, segundo porque no es una idea muy agradable estar transportando por el hospital a un paciente con una enfermedad potencialmente contagiosa y estar desparramando el virus por todo el hospital. Entonces, esto ya genera el problema intelectual de estar buscando la embolia pulmonar en estos pacientes. El segundo tema es que el score de Wells, que usamos como predictor, no es un buen predictor para los pacientes con COVID-19. La segunda referencia que ven en este diapositivo, en el American Journal of Medicine, es de nuestro grupo en la Universidad de Texas. E hicimos una investigación de qué valor del score de Wells estaba asociado con un mayor riesgo de embolia pulmón. Y lo interesante es que el score era bien bajo. No sé, normalmente los scores predictivos son de 4 para arriba, 4 siendo moderado, más de 7 es severo. Bueno, en este caso hemos encontrado que 2 era el score. Quiere decir que es un score que muestra una gran sensibilidad y por lo tanto una muy baja especificidad. Virtualmente el área cubierta para pacientes con score de 2 era no predictiva. 50% de los pacientes tenían embolia de pulmón, 50% no lo tenían entre aquellos con ese score. Es como tirar una moneda al aire y ver qué pasa. Esto es uno de los problemas malos del tema. Podemos usar Doppler venoso y ecocardiograma e inferir indirectamente qué pacientes tienen trombosis. Por ejemplo, el Doppler venoso, el duplex venoso puede encontrar trombosis en las piernas o en los miembros superiores, a veces en el cuello, pero no es un buen marcador de trombosis en órganos profundos y sobre todo de microtrombosis. Lo mismo pasa con el ecocardiograma, que en los pacientes con embolia de pulmón severa pueden predecir sobrecarga del ventrículo derecho, entonces inferir indirectamente que esos pacientes podrían beneficiarse de anticoagulación. Como ven, nada de esto es certificado a la hora de tomar decisiones clínicas. Desde 1950 venimos usando heparina para el tratamiento de la embolia de pulmón y de la trombosis. Por lo tanto, no nos debe sorprender que en este algoritmo propuesto a comienzos de este año y publicado en el Annals of Vascular Surgery, proponen heparina en los pacientes que tienen, digamos, que pueden recibir anticoagulación y que por lo tanto, o que no la tienen contraindicada y que tienen confirmación de embolia pulmonar en el contexto del COVID-19. Lo que sí me sorprende de este algoritmo es, como ven a la izquierda de la parte que marqué en rojo, es que proponen los filtros de vena cava inferior para aquellos que tienen contraindicado el tratamiento con heparina. Digo, si entendemos la patofisiología o fisiopatología del COVID-19 como el resultado de una endotelitis difusa, no veo el uso del filtro de vena cava inferior, a menos que uno pruebe que es el raro caso de aquel que va a tener trombosis en las piernas y por lo tanto para controlar una embolia de otra manera no controlada el filtro tenga algún valor. Pero fuera de ese dato, digamos, como ven, este algoritmo no difiere mucho de lo que hacemos en otros pacientes con embolia pulmonar. La buena noticia, antes empecé con la visión pesimista, la buena noticia es que todavía hay muchos estudios dando vuelta por ahí, analizando diferentes tipos de tratamiento. Este estudio de resumen publicado en JACC otra vez este año, compara el número de estudios en curso para pacientes recibiendo regímenes con heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, y como ven, hay trials en el ambiente ambulatorio, en los pisos de los hospitales, en la terapia intensiva también, y en los seguimientos poshospitalarios.
Obviamente el tratamiento fibrinolítico se está estudiando solamente en el ICU y por ahora falla, como les voy a mostrar enseguida. Los anticoagulantes directos del tipo apixaban o rivaroxaban también están siendo estudiados en todos los ambientes, menos en la terapia intensiva, como uno espera, dado que estos pacientes suelen no tener la capacidad de tomar medicinas por vía oral. Hay trials con aspirina y con otros antiagregantes. Entonces, si no tenemos evidencia objetiva de trombosis, ¿en qué nos basamos para tomar decisiones? Bueno, en principio digamos que ya desde hace más de un año, como decía el doctor Quiroz antes, estamos viendo que hay pacientes que, siendo tratados con anticoagulación sistémica, sobre todo los que tienen COVID más severo, sometidos a ventilación mecánica, aunque no quede del todo claro cuál es la indicación de anticoagulación, esos pacientes tenían menor mortalidad con solo un leve aumento en el nivel de sangrado. Entonces, la primera inferencia que el doctor Fuster, famoso cardiólogo, concluye en este estudio que publica, es que vale la pena anticoagular a estos pacientes. El mecanismo no estaba del todo claro, pero observaron que los anticoagulados les iba mejor. En otro estudio, la reducción de la mortalidad fue medida en 40% entre pacientes que tenían dímero D por arriba de 3 microgramos por mililitro, pero no en los que tenían menos de 3 o en los pacientes que teniendo más de 3 no tenían COVID-19, lo cual es muy interesante. Algunos pacientes se ha intentado el uso de TPA o el activador de plasminógeno, pero la mejoría era transitoria y solo en la oxigenación. Los parámetros más representativos de mejoría, como por ejemplo la sobrevida, no estaban aumentados en estos pacientes. Se imaginan que uno se cuida mucho de andar usando trombolíticos, ¿no? Fuera de las indicaciones claras, como embolia pulmonar severa con compromiso hemodinámico o infarto agudo de miocardio, y ahora accidente cerebrovascular. Somos muy medidos, así que estamos hablando de pacientes muy severos en los que hasta ahora no se ha demostrado gran beneficio clínico. Y aquí el último slide, la última línea dice, de momento no hay estudios randomizados. Los hay, lo que no hay es resultados todavía medibles. Pronto los tendremos. Entonces, en los estudios observacionales vimos que había también con heparina de bajo peso molecular reducción en la mortalidad. El beneficio podía ir más allá del efecto anticoagulante. Todo esto igualmente está siendo teorizado, por eso no me voy a extender en el segundo aspecto de esta diapositiva. En los pacientes con dímero D por arriba de 10, un estudio retrospectivo en Nueva York mostró que había mayor sobrevida entre los que fueron anticoagulados. Lo interesante es que los pacientes que recibían apixaban, que es un inhibidor directo del factor 10, les iba mejor que a los que tenían heparina de bajo peso. Y a los que tenían heparina de bajo peso y apixaban les iba bastante mejor que a los pacientes que tenían heparina endovenosa. Entonces trataron de empezar a postular teorías de por qué esta diferencia era notable. La explicación que proveen es la siguiente. La proteína de espiga que utiliza el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, para anclarse en el receptor AC2, necesita clivarse, necesita separar sus dos subunidades. Hay muchos elementos del huésped que son responsables de ese clivaje. Uno de ellos es el factor 10. Entonces la teoría es que si bloquean el factor 10, el virus se vuelve menos eficiente en su anclaje en el cuerpo antes de desarrollar enfermedad. Me parece un poco traída de los pelos la teoría, porque en general estos pacientes están siendo tratados cuando ya la enfermedad está activa. O sea, esto tendría sentido si estuviéramos hablando de prevención, pero no sé, digamos, esto es lo que está escrito en el artículo y cumplo en informarlo. A pesar del presunto beneficio, la experiencia en Italia, en Cremona para ser más específico, es que los pacientes que se internaban en el hospital con COVID severo, que ya venían anticoagulados por otras razones, ellos recomendaban sacarlos de la warfarina o de los anticoagulantes directos y ponerlos en heparina. En realidad era más que nada un temor de las interacciones de estos fármacos con otros fármacos que estos pacientes recibieran, o con la severidad que podría disparar una coagulación intravascular diseminada y llevar a un cuadro clínico peor todavía. En el caso del argatroban, que es un inhibidor directo de la trombina, el beneficio ha sido probado solamente en la circulación en los pacientes que reciben hemodiálisis, o sea, reduce el riesgo de trombosis de las tubuladuras de hemodiálisis, pero no hemos demostrado
beneficio en pacientes con enfermedad severa por COVID-19 fuera de este contexto. Alguien preguntó sobre la aspirina antes, más específicamente sobre los casos de anticuerpos antifosfolipídicos. Yo no estoy al tanto de estudios específicos en ese contexto, Gloria nos ha aclarado en parte de este tema, pero cuando empezaron a utilizar aspirina, cuando empezamos a ver en autopsias que había evidencia de endotelitis, lo que hemos visto son 2 o 3 cosas muy interesantes. Por un lado, que los estudios muestran resultados heterogéneos, que se ha demostrado en algunos casos reducción de la mortalidad y de la necesidad de utilizar ventilación mecánica y admisión a la terapia intensiva, y que esto no está relacionado ni a trombosis ni a sangrado. O sea, si no está relacionado a cambios en los niveles de trombosis, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo por el que la aspirina tiene esta capacidad preventiva? En otro estudio de más de 22.000 pacientes, como muestro en la segunda línea de este diapo, hemos visto que la reducción de infarto miocardio, accidente cerebrovascular y tromboembolismo está descrita entre quienes la reciben, pero la mortalidad no ha sido afectada. No se sabe si esto tiene que ver con una inhibición directa del receptor AC2 expresado en plaquetas. Este no parece ser el mecanismo, así que una vez más, entre esto y la heterogeneidad de los resultados, no sabemos muy bien por qué la aspirina protege. Con el dipiridamol, otro viejo conocido en antiagregación, se ha estudiado muy poco y se ha visto reducción en la severidad, pero solo en muy pocos casos, así que no se recomienda todavía su uso a nivel masivo. Existen estudios reclutando combinaciones de las más variadas. Por ejemplo, en la segunda línea ven una combinación de 75 miligramos de aspirina, 75 de clopidogrel, rivaroxaban 2,5, atorvastatina 40 y omeprazol versus no intervención. Todavía los resultados están pendientes, pueden seguirlos en clinicaltrials.gov con B chica para cuando se publiquen. Todavía no tenemos los resultados. El ACTIV-4 es un grupo de estudios, pero uno de ellos está probando si nos va mejor con aspirina sola, 2 dosis diferentes de apixaban o placebo en pacientes ambulatorios con formas leves para evaluar cuál es el riesgo de trombosis o de internación o mortalidad en el futuro entre los pacientes con formas leves. Así que como ven, hay ganas de tener resultados, pero no tenemos mucho disponible en este momento. El ticagrelor, que no está disponible en todos lados, pero que es un antiagregante del grupo similar al clopidogrel y al prasugrel, está propuesto desde un punto de vista teórico, pero no ha llegado a estudios todavía. Ahora, ¿qué pasa con las drogas que estamos utilizando como antiinflamatorios en COVID severo? Esta misma semana en el Journal of the American Medical Association, JAMA, se publicaron los resultados del estudio CAN-COVID, que es el canakinumab para el COVID-19. La teoría es que esta droga, que es un inhibidor de la interleuquina 1B o 1-beta, había tenido resultados promisorios en la prevención de infarto agudo de miocardio en el estudio CANTOS. Pacientes con aterosclerosis reducían los niveles de interleuquinas y reducían el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿por qué no probarlo en un lugar donde la interleuquina 6 está relacionado y la interleuquina 1-beta también? Bueno, 2 cosas son interesantes con esto. Una es que, digamos, no es tan promisorio porque el mecanismo involucrado en trombosis es diferente en aterosclerosis primaria que en COVID-19. Lo otro, tristemente, lo que la realidad mostró. El CAN-COVID mostró fallos del beneficio del canakinumab, o sea, no funcionó. Nuestro hospital fue uno de los sitios que reclutó pacientes para CAN-COVID, así que tristemente hemos visto en primera persona el fracaso de la droga, aunque no teníamos acceso directo, salvo los investigadores, como yo era parte del grupo. Debo decir que he tenido la oportunidad de ir mirando abajo para ver cómo íbamos. Y bueno, estos resultados incluyeron gente de muchos centros en los Estados Unidos y en Europa, y bueno, el resultado global no fue tan bueno como se esperaba. Peor no fue con el tocilizumab. El tocilizumab, paradojalmente, los resultados parecen ser buenos en pacientes ventilados con COVID-19, pero no tuvo gran cambio en el caso de trombosis. De hecho, en los grupos que lo recibieron hubo más trombosis, a pesar de que los resultados en los pacientes ventilados fueron mejores.
La alfa-1 antitripsina, igual que pasó con el prasugrel, con el ticagrelor, no ha pasado la etapa de hipótesis, se lo está estudiando, pero no con estudios contra placebo en este momento, así que es solo observacional. Una de las cosas que me había preguntado José cuando preparé esto, el doctor Ortellado, es, bueno, ¿qué pasa en embarazo y trombosis? Digamos, hemos visto lamentablemente muchos casos de formas severas y hemos visto que las pacientes embarazadas con COVID tienden, al igual que lo hemos visto con influenza, a tener formas más severas de enfermedad. Y sin embargo, las guías de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, que muestran todos estos puntos que ven aquí, muestran 0 recomendaciones con respecto a la prevención y tratamiento de trombosis, lo cual nos deja en una situación un poco nebulosa. Por supuesto que las pacientes que llegan a la terapia intensiva inmediatamente reciben al menos prevención de trombosis, pero esto no parece haber afectado en nuestra experiencia los resultados. Del artículo que les mostré y otros más surgen estos estudios donde los ginecólogos concluyen que los médicos deben estar alerta, como pongo al final de la primera frase, dado que, ellos dicen, la incidencia está aumentada. Los números que muestran no sugieren un aumento de la incidencia de trombosis en embarazo. En realidad, no es diferente que lo que se ve en pacientes no embarazadas. Por supuesto que el embarazo, como circunstancia fisiológica que ocurre en general en gente sana y joven, uno no esperaría semejante resultado negativo. Así que, digamos, tomaría con pinzas la frase, no obstante la recomendación de ser prudente vale la pena. Como complemento de esto, y ya estoy terminando, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia recomienda medir las cosas de las que hablábamos antes, dímero D, plaquetas, PTT y fibrinógeno. Pero básicamente lo hacen con la finalidad de diferenciar estos trastornos de aquello que se ve en HELP y otras circunstancias procoagulables que se ven en el embarazo avanzado. No hay una recomendación específica para la microangiopatía y la endotelitis del COVID-19. Así que llegando al final, las 2 sociedades que con más vehemencia han hecho recomendaciones en el tratamiento y prevención del tromboembolismo en pacientes hospitalizados con coronavirus 2019 son el Colegio Americano de Médicos Pulmonólogos, o ACCP, y la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. En términos generales, coinciden en las recomendaciones. Tal vez para destacar, los pacientes críticamente enfermos, en todos ellos recomiendan dosis preventivas de heparina de bajo peso molecular. En el caso de la Sociedad Internacional lo dividen por niveles de riesgo, pero en definitiva todos ellos son anticoagulados. En los no críticamente enfermos hacen recomendación de profilaxis, lo cual hace una diferencia con los pacientes sin COVID-19, que se admiten en la sala general. Luego del alta, el ACCP no recomienda profilaxis extendida, pero la Sociedad Internacional sí lo hace por 30 días. La recomendación surge por ahora de una casuística limitada, pero de casos muy severos de pacientes que son dados de alta y vuelven al hospital con embolia pulmonar severa, muchos de ellos con descompensación hemodinámica. Así que en base a esto recomiendan el uso de heparina de bajo peso molecular extendida. Y en los no hospitalizados no recomiendan tratamiento. En este último algoritmo integrador lo que quiero mostrarles es que esta publicación en Mayo Clinic Proceedings del 2020, o sea, ya ha pasado tiempo, lo primero que hacen los doctores que proponen este cuadro es preguntarse, ¿este paciente merece anticoagulación o tiene contraindicaciones de anticoagulación? Las contraindicaciones las definen como coagulopatías congénitas, sea factor von Willebrand o por hemofilia, etc. Y bueno, disfunción plaquetaria por disfunción renal. Si la respuesta a todo ello es no, entonces en general lo que sugieren es anticoagulación, pero si tienen contraindicación proponen el uso de compresión neumática intermitente de los miembros inferiores. Esto que
tiene sentido para un paciente hospitalizado y en la cama, en realidad no previene de la trombosis en otros lados, o sea que en realidad no tiene mucho que ver con la fisiopatología que acabamos de describir. Ahora, si tenemos que anticoagular, aquí esta recomendación basa las decisiones en el nivel de dímero D, no tanto por el tratamiento, que como ven en el cuadro grande es esencialmente el mismo, sino básicamente por la necesidad de monitorear la respuesta al tratamiento midiendo factor 10A en los pacientes que son considerados de alto riesgo basados en un dímero D de más de 3. Es un poco confuso y es una diapositiva un poquito ocupada, pero los refiero a la referencia que ven al costado para más detalles. Entonces, con esto termino. ¿Qué es lo que no sabemos todavía y creo yo que podría ser útil? Por un lado, ¿qué tan confiable es el dímero D para la toma de decisiones? ¿Qué nivel realmente implica riesgo? Decimos más o menos de 3, pero ¿qué pasa si es 2.9 o 2.8 o 3.1? Digamos, ¿estos niveles son arbitrarios o surgen de evidencia concreta y medible? ¿Cuál es la asociación entre el curso clínico y la curva de dímero D? ¿Debemos usar dímero D en el seguimiento? ¿Qué pasa con otros marcadores de trombosis? ¿Cómo correlaciona estos resultados con los resultados clínicos? ¿Cuál será el resultado de los estudios randomizados con anticoagulantes o antiagregantes? ¿Y cuáles son los resultados de estudios en pacientes con COVID-19 leve? Es decir, ¿qué podemos hacer en la clínica cuando nuestros pacientes con formas más leves de enfermedad todavía, bueno, han logrado escaparse a la necesidad de ser internados? Yo creo, como viene la cosa, es que lamentablemente nuestra respuesta va a venir de la recolección de más pacientes. Me parece que aún aquí en los Estados Unidos, donde la vacuna ha tenido resultados muy importantes, el hecho de que, como se ve en todos los periódicos, no tengamos mucha gente vacunada y hay mucha información confusa circulando en los medios sociales, esto está detonando el surgimiento de casos de hasta el 300% de aumento en muchos estados en los Estados Unidos. Esto que nos da oportunidad de investigación, sería deseable no saberlo. Por ahí sería muy bueno poder mantener esto en un nivel teórico y que no tengamos la oportunidad de saberlo. Pero bueno, quedo a su disposición para preguntas. Este es el final de mi presentación. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Excelente posición. Abrimos a los panelistas. ¿Alguien quiere acotar algo, preguntar? Doctor Fusilo. Sí. Antes que nada, felicitar a ambos disertantes, realmente excelentes las conferencias. Y siempre nosotros seguimos diciendo que con esta enfermedad aprendemos día a día, pero en lo particular, lo que hemos visto mucho aquí en nuestro país fue que creo que se le hizo un exagerado culto al dímero D y se ha sobreactuado la mayoría de las veces con pacientes con dosis que sobrepasaban incluso las dosis terapéuticas. Aquí hemos visto realmente que se ha utilizado la heparina bajo peso molecular en forma que nunca encontramos justificación lógica, pero quería saber especialmente sobre la experiencia de ellos en el uso ambulatorio, porque aquí en Paraguay se usó en forma ambulatorial como si fuese que era un tratamiento que estaba, digamos, instituido para otras patologías, y nosotros que vemos tromboembolismo pulmonar hace mucho tiempo sabíamos que incluso para el tromboembolismo pulmonar el uso del dímero D tiene muchísimas limitaciones, que tiene una probabilidad clínica pretest relativamente baja en pacientes de alto riesgo, como fueron la mayoría de nuestros pacientes con COVID, que eran obesos, que eran fumadores, que eran EPOC, todos pacientes en los cuales el dímero D pierde absolutamente sensibilidad, ¿verdad? Entonces quería saber un poquito la opinión sobre realmente lo que usted explicó, de basar las decisiones demasiado importantes como son dosis terapéuticas que, como les dije aquí, fueron incluso a veces más altas con goteos de heparina. Nosotros hemos llegado a hacer goteos de heparina en terapia intensiva en la época en la que pensábamos que todos los pacientes tenían trombosis básicamente, y realmente eso quería preguntar, ¿verdad? Sobre su opinión. Sí, comparto la frustración, doctor Fusilo. Me parece que hemos saltado rápidamente a asumir que lo que observamos en estudios que no eran intervencionistas, sino que
eran pacientes que estaban en anticoagulación por razones no claras y que por lo tanto además tenían menor mortalidad, ergo tendría que haber sido la anticoagulación. Entonces, de ahí surge la recomendación universal de anticoagular, que se ha propuesto en muchos casos, y luego en utilizar marcadores indirectos de valor relativo. El dímero D, hasta donde yo sé, digamos, en principio sabemos que aumenta en condiciones de trombosis, pero a la hora de predecir trombosis, solo encuentra un nicho en los pacientes que tienen probabilidad clínica pretest intermedia antes de uno pedir un estudio confirmatorio. Creo que una de las razones, no sé cómo estarán las cosas por el sur en este momento, pero me parece que uno de los temores es la presunción de que la embolia pulmonar o la trombosis venosa profunda siempre está asociada a alta mortalidad, y no es así. Digamos, como usted decía, hemos tratado pacientes con embolia pulmonar y diferentes formas de trombosis por mucho tiempo, y este clic, esta heurística en los pacientes, en los colegas, sobre todo los que no han sido expuestos a esta enfermedad por mucho tiempo, que si no lo trato ya se me va a morir el paciente. Bueno, no es así. El problema es de tipo logístico en COVID-19. Los hospitales se han convertido en el pico de las pandemias, tanto en el norte como en el sur, en esencialmente lugares para cuidar solo pacientes con COVID-19. Y esto restringe el viaje del paciente de su cama a la unidad de medicina nuclear para hacerse estudio de ventilación-perfusión o a la angiotomografía. Entonces, mucho de lo que hacemos es empírico, y creo que de ahí surge la necesidad de buscar marcadores indirectos. Mi opinión, igual que la suya, es que necesitamos más estudios para saberlo. Esta es una de las líneas que puse al final. ¿Qué deberíamos saber? Bueno, una es esto que usted pregunta. Deberíamos saber qué tan confiable es el dímero D u otro marcador mágico que me diga a este lo trato y a este no. Hay una pregunta. Totalmente de acuerdo, doctor, y agradezco la respuesta porque es algo que debatimos constantemente aquí. El otro marcador, por ejemplo, es la ferritina. Como yo les suelo decir a los residentes, antes de esta pandemia, la ferritina, yo jamás en la vida he hecho una determinación clínica basada en un análisis que nunca lo había pedido, ¿verdad? Salvo para anemia. Salvo para anemia, que tampoco lo pedíamos mucho. Resulta que ahora le tenemos miedo a la ferritina, y realmente la ferritina prácticamente no está en ninguno de los scores de severidad de la enfermedad, al igual que lo que me surge de la idea de la interleucina 6. Nosotros tenemos un problema grande con la interleucina 6, que yo no sé si tiene que ver con los reactivos aquí, que tiene, uno la mide un día y está en 90, y la mide al día siguiente y está normal. Es decir, la variabilidad de esa prueba, yo creo que la hizo muy inespecífica. De hecho, en los exámenes, en los ensayos clínicos del tocilizumab y de otros, ni siquiera se usó la interleucina 6 como marcador, sino que se usó la PCR por su estabilidad, ¿verdad? Entonces, creo yo que la búsqueda incesante de algún marcador de severidad nos ha hecho temer de algunos análisis que realmente no sabemos muy bien qué nos están diciendo, ¿verdad? Porque en lo personal yo tuve COVID en marzo y tuve durante 4 meses mi ferritina en 2500, no, sin absolutamente ningún síntoma, ¿verdad? Creo que, y ahora vemos que en el hospital viene 2500 y te persiguen prácticamente desesperados los residentes, y esa situación la que nos frustra mucho aquí, porque realmente, de hecho, yo prácticamente en este momento, en nuestro hospital al menos ya no pedimos ni siquiera la ferritina, porque la hemos quitado por lo menos una vez al ingreso y una vez a los pacientes que empeoran, pero ya no creo que no cumple ningún rol en este momento. Creo, doctor Fusilo, que responde a esta especie de sesgo que nos ha aparecido a todos en la mente, y que digamos, mi mentor solía decir que es el ciego guiando a los ciegos, ¿no? Digamos, se generó este programa y todos seguimos haciéndolo, pero coincido, nosotros lo hemos usado antes del protocolo de canakinumab en nuestro hospital. Ferritina o proteína C reactiva tenían que estar elevadas por arriba de cierto valor para considerar la inclusión en los pacientes para recibir o placebo o canakinumab, pero fuera de eso, el beneficio de hacerlo en pacientes con COVID-19 con presentación clínica en el hospital no está estudiado, ¿no? Digamos, uno va a decir, va a ser severo, pero hemos visto gente con valores no tan altos que tienen un curso clínico severo y viceversa. Hay una pregunta interesante del público. Habla de un paciente con comorbilidades.
ya sea diabetes, obesidad, tabaquista, con daño endotelial. De hecho, si se anticoagula, ¿con qué y por cuánto tiempo a fin de prevenir que tenga eventos embólicos? ¿Y habría algún score que nos ayude a tomar decisiones? La respuesta corta es no, pero porque no hay datos todavía. Digamos, nosotros hemos hecho un análisis retrospectivo de más de 2.000 pacientes en nuestro hospital a lo largo del año, desde febrero del 2020, cuando internamos el primer paciente, hasta ahora. Digamos, ahora tenemos poquitos pacientes con COVID en nuestro hospital, pero estamos preparados para la siguiente ola. Y digamos, nuestro hospital, que es un hospital de condado, donde los pacientes en general son, muchos de ellos son indigentes, están por debajo de la línea de pobreza, por lo tanto tienen, como es de esperar, tenemos una prevalencia de diabetes de cerca del 30%, una prevalencia de obesidad del 35%, hipertensión arterial del 25 al 30%, insuficiencia cardíaca del 15 al 20%. Todos tienen estas comorbilidades frecuentemente y por lo tanto tienden a tener formas más severas de enfermedad, como vimos al comienzo. Creo que el COVID ha sido un gran igualador y ahora empezamos a ver a los no vacunados, aunque no tengan estas comorbilidades. Entonces, si ponemos todo esto junto en una bolsa, el análisis retrospectivo mostró valores comparables de estas enfermedades entre los que tenían formas más severas o mortalidad y los que no lo tenían. Ahora, si la pregunta es, ¿debería anticoagular a estos y tiene la anticoagulación alguna relación con esto? Como estos son estudios, lo que hicimos fue un análisis observacional solamente, el uso de anticoagulantes fue parejo en ambos grupos. No puedo concluir que no hubo diferencia. Es decir, de hecho, los pacientes con mayor mortalidad tenían más uso de las drogas que están aprobadas, pero esto no quiere decir que las drogas impliquen mayor mortalidad. En todo caso, el sesgo ahí es que son pacientes con enfermedad más severa. Es tentador tratar a alguien que se nos está muriendo, pero si tenemos que basarnos en evidencia, es muy poco lo que tenemos que nos permite decir hay que anticoagular, entre otras cosas, hay que usar remdesivir, hay que usar dexametasona, etc. Son muy pocos los estudios válidos a la hora de decidir tratamientos. Una pregunta redundante capaz, pero en la práctica diaria, le pregunto esto porque en el Hospital Nacional terminaron los reactivos para dímero D, para ferritina, ahora tenemos dímero D pero no tenemos ferritina. En la práctica diaria dosan la ferritina como dicen las guías realmente, o con el correr de la pandemia uno dejó de preocuparse por el dímero D realmente y solo le tenemos ahí como un valor pronóstico más que nada, ¿verdad? La primera pregunta. Y la otra pregunta es, ¿tienen experiencia de hemorragia en el retroperitoneo en pacientes que estuvieron anticoagulados con anticoagulación plena, ¿verdad? En terapia intensiva, pacientes con neumonía grave, pronados, ¿verdad? Que posterior a la recuperación, inclusive estando en sala ya, tuvieron hemorragia en el retroperitoneo. Empiezo con la última. No en COVID-19, lo hemos visto en otros pacientes anticoagulados por otras razones. Es decir, no hemos visto que con este gran número de pacientes, este gran aflujo de pacientes con necesidad de ser ventilados, pronados, anticoagulados muchas veces, no he visto ninguno con sangrados retroperitoneales. Sí hemos tenido, como está descrito, sangrados digestivos. No hemos tenido, por suerte, sangrados intracraneales. Estoy hablando de un gran número de pacientes que ha requerido terapia intensiva en nuestro hospital. No obstante, es una pregunta legítima porque es una bien descrita complicación de la anticoagulación. En cuanto a la primera pregunta del uso de ferritina, dímero D, proteína C reactiva, estos marcadores sí están indicados, solo lo están en los pacientes internados. Pero yo creo que a medida que juntamos más información, vemos que el valor de pedirlos tiene mucho costo y poco valor. Es decir, le agrega datos, pero no necesariamente agrega cambios a la hora del manejo. En cuanto al dímero D, como hablábamos con el doctor Fusilo antes, creo que las guías recomiendan seguir usando un valor de más o menos de 3 microgramos por mililitro, ¿no? Por ahí usamos diferentes unidades,
a la hora de decidir anticoagulación. Pero, digamos, esta es una recomendación, creo que surge un poco de evidencia un poco leve o de poco peso. Me parece que tenemos la casuística y la oportunidad de hacer algo basado en evidencia y como se debe. Hay estudios en curso, con lo cual confío que en algún momento estas guías van a ir cambiando. Pero vuelvo a decirle, mis residentes, tenemos 40 residentes por año en 3 años, y más residentes rotantes de otros servicios. Gran número de ellos poblando nuestros hospitales. Y digamos, si usted le pregunta qué le pido a un paciente con COVID-19, van a decir dímero D, CRP, proteína C reactiva y ferritina. Y si le pregunto por qué, ahí se escuchan grillos en el fondo, porque no hay una respuesta que me pueden ofrecer que tenga sentido. Y créame que lo he buscado, porque una de las cosas que me interesa es entender la gran pregunta de cuántas cosas hacemos que no tienen sentido, ¿no? Así mismo. Gracias. Hay otra pregunta, todo es sobre el tema de heparina o anticoagulación. Cuando el paciente ya va de alta, algunos pacientes tienen dímero D elevado y otros nunca tuvieron dímero D elevado. ¿Se anticoagula el paciente con dímero D bajo estando hospitalizado o en la casa y se anticoagula por cuánto tiempo? Si va con dímero D alto es la pregunta. La única sociedad que trae una recomendación es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que recomienda cuidado post-hospitalario de 30 días con heparina de bajo peso molecular. Por lo que pude ver en la guía, no dependía esto del valor de dímero D. Lo hacen asumiendo que hay algún beneficio. Creo que eso le agrega un costo importante. De cualquier manera, digamos, uno se pregunta cuál es el costo del cuadro clínico adverso, ¿no? Pero en lo que a mí respecta, y esto es una recomendación personal, yo no sigo el dímero D en el hospital, o sea, no tomo esa decisión basada en esto. Creo que digamos, no soy responsable de todo lo que se pide en el hospital. Ergo, si hay alguien que se ha internado y tiene el dímero D elevado, me baso en ese valor para tomar ciertas decisiones, pero no lo sigo después. Por lo tanto, ahí me baso en esta guía y recomendación. Ustedes saben, digamos, tan jóvenes como somos todos, entre comillas, digamos, las guías están hechas como muletas, ¿no? Y uno usa muletas cuando no puede caminar de otra manera. Uno trata de caminar, pero con una enfermedad nueva a veces hace falta, aunque sea, usar un consenso. Y los consensos no deben ser interpretados como una guía para el juez o para los abogados, sino para el manejo de un paciente. Esto no está hecho para que alguien critique si hice o dejé de hacer algo por un paciente. A la hora de los hechos hay poca experiencia de cómo usar sabiamente el dímero D. La respuesta a quien hizo esta pregunta es, si me baso en lo que la guía de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia dice, 30 días de cuidado poshospitalario y tal vez sea eso. He dado de alta pacientes sin heparina de bajo peso molecular, que han estado internados pocos días y que tienen movilidad garantizada en casa. Así que no he hecho una regla de esto. Básicamente... Otra pregunta. Ay, perdón. Sí, te escucho. Básicamente teniendo en cuenta, como para hacer una especie de esquema, ¿verdad? Como para ir entendiendo, el uso de la heparina de bajo peso la podríamos dividir en 3 grandes grupos. Las dosis profilácticas, las dosis intermedias y las dosis terapéuticas. Las dosis profilácticas serían las que serían utilizadas en pacientes hospitalarios sin factores de riesgo. Se suspende la heparina una vez que el paciente es dado de alta y deambula. Las dosis intermedias serían para aquellos pacientes hospitalizados con por lo menos algún factor de riesgo, pero sin evidencia de enfermedad tromboembólica, o un paciente que está en UTI con criterio de gravedad sin sospecha de enfermedad tromboembólica. Se usan las dosis intermedias durante el periodo de internación y se suspende al alta siempre y cuando el paciente deambule. Si tenemos la sospecha que el paciente no va a deambular al alta, podemos extender 1 semana más la heparina de bajo peso molecular, y si el paciente deambula, es decir, se mueve, camina por el tema de la tríada de Virchow,
se suspende. Y la tercera rama es la dosis terapéutica cuando ya se ha diagnosticado una enfermedad tromboembólica venosa. En estos casos sí se extiende la anticoagulación a dosis terapéutica de 3 a 6 meses con la dosis de una vez al día, porque la dosis de inicio se hace cada 12 horas, después se haría una vez al día. Y claro, al alta es la gran pregunta, ¿verdad? Es un sentido clínico y valoración individualizada de cada paciente. Se puede extender una terapia anticoagulante en aquellos pacientes que son dados de alta, pero que se consideran tienen riesgo trombótico, que pueden ir de 14 a 30 días, como dijo el doctor. También se habla de esa posibilidad de utilizar ACOTS y hay ensayos clínicos abiertos. A mí me pasa la situación de que sale un paciente de alta y viene con dímero D de 8000 y estaban anticoagulados con ACOTS. Yo le suspendo, porque le pregunto, ¿te estás moviendo? ¿Caminás? ¿Te moves? Sí, yo le suspendo. Yo no hago ningún seguimiento al alta de un paciente que está deambulando, caminando, basándome en el dímero D. Si bien es cierto, sabemos que el dímero D aumenta en diferentes circunstancias, inclusive con la edad, ¿verdad? Hay inclusive un cálculo para el clínico que edad por 10 es el dímero D que tendrías que tener. 50 años, 500. 70, 700, porque el dímero D también va aumentando con la edad. Y ni hablemos del embarazo, traumatismo y esas cuestiones. Digamos, ya que mencionó números, doctor Quirós, yo uso el más y menos de 3 porque uso microgramos por mililitro, pero el equivalente sería 300 para ese cálculo. Sí. Y lo otro es que la regla que usted dio es la que venimos utilizando para, por ejemplo, pacientes con fractura de cadera, donde hoy en día se acepta que esos pacientes cuando son dados de alta les damos heparina de bajo peso, pues sabemos que no se van a mover, etc. Pero el resto es una gran nebulosa. Así que bienvenido sea el que viene con una solución mágica, basada en evidencia. Una pregunta, Gabriel. ¿Evidencia sobre el uso de estatinas que estaban recibiendo estatina o que inician estatina y la vitamina D en pacientes con COVID? Hay estudios en ambos casos y en algunos en desarrollo. El concepto de las estatinas es el mismo que usamos desde que las venimos usando en pacientes con enfermedad vascular, el presunto efecto antiinflamatorio sobre la pared vascular. Los estudios iniciales que recomendaron el uso de estatinas en pacientes con COVID-19 son observacionales, o sea, la conclusión es que sirve, pero tenemos una gran variedad de estudios con enorme cantidad de drogas propuestas para el uso de COVID-19 que no surgieron en el ámbito del COVID-19. El caso de la ivermectina, del que en el sur hablamos todos, la colchicina, el zinc, la vitamina D, etcétera, etcétera. Y a la hora de individualmente probar el beneficio contra placebo, o no ha sido estudiado, o cuando ha sido estudiado ha fracasado, lo cual es decepcionante. Tenía gran esperanza de que la ivermectina sirviera, pero los estudios no lo han mostrado. En el caso de vitamina D, es poca la experiencia que tengo. Nosotros no lo proponemos en ningún algoritmo para el uso preventivo. El problema aquí en los Estados Unidos es que la prevalencia de hipovitaminosis D es muy alta, entonces muchos pacientes están recibiendo vitamina D y no parece haber tenido mayor incidencia en la adquisición y desarrollo de la enfermedad por COVID-19. Entonces es un poco decepcionante de entrada. Y en cuanto a las estatinas, una vez más, en nuestro hospital tenemos muchos pacientes con diabetes y la mayor parte de ellos tienen el score de riesgo cardiovascular suficientemente alto como para justificar el uso de estatinas. No hemos visto cambio en el desarrollo y gravedad de la enfermedad entre aquellos que lo reciben. Por lo tanto, no se ha propuesto la utilización terapéutica de estatinas en este contexto de manera regulada. Mostré una de las líneas de los protocolos en estudio incluye estatinas, pero como una especie de enfoque global que incluye también aspirina, rivaroxaban, etc. Así que, ¿cuál es el impacto individual de cada uno de ellos? No creo que tengamos la respuesta en ningún momento inmediato. Hay una pregunta bastante interesante. ¿Beneficios que aporta la decisión terapéutica? ¿Qué beneficio aporta para decisión terapéutica la relación dímero D fibrinógeno?
desconozco la literatura sobre el tema. No sé si el doctor Quirós, siendo hematólogo, pero no he leído nada sobre la relación dímero D-fibrinógeno. Sí he leído sobre neutrofilia, el cociente neutrofilia linfopenia, pero no sobre este tema. Así que le debo la respuesta a quien preguntó. Alfredo. Sí, no, si bien es cierto, se planteó unas etapas de coagulopatía asociada a COVID, el CAC, como le dicen, en 3 etapas. Lo que sí se tenía en cuenta en esas 3 etapas era el aumento progresivo del dímero D. Es decir, dímero D 3 veces, más de 3 veces o 6 veces más, ¿verdad? En el que la alteración de las plaquetas, si bien podrían disminuir, no era muy llamativo, y tampoco la TTPA. Es decir, el dímero D sigue siendo en el paciente con una coagulopatía asociada a COVID uno de los marcadores importantes en el desempeño y en el empeoramiento del caso. Pero el fibrinógeno, bueno, hay cambios laboratoriales, como dijo el doctor anteriormente, ¿verdad? Sabemos que en la coagulopatía, la coagulación intravascular diseminada de fibrinógeno está disminuido y en el COVID está aumentado, ¿verdad? Y el dímero D mucho más aumentado en el CAC que en la coagulopatía de consumo. Bueno, hay una pregunta, dice, ¿se ha demostrado que los niveles de vitamina D altos disminuyó el riesgo de agravación? ¿Cómo explicaría eso? ¿Cómo se explica eso? Está propuesto un efecto inmunomodulador de la vitamina D. Yo soy muy escéptico de la vitamina D, aún en un mundo donde se utiliza mucho, como en los pacientes con insuficiencia renal, ahora que empezamos a ver mayor enfermedad cardiovascular entre los tratados que entre los no tratados, empezamos a revisar la indicación en enfermos con enfermedad renal crónica. Le voy a dar un ejemplo. Sin saberlo, cuando fui a mi clínico me midieron vitamina D y estaba baja. Bienvenido a Texas. Pero lo interesante no es esto, sino que me propuso tratarme con vitamina D. Entonces le dije, ¿por qué? ¿Me ves muy raquítico? Entonces me dice que no, pero me dijiste que estabas cansado. Dije, trabajo 80 horas por semana, si me consigues vacaciones vas a ver cómo no importa más la vitamina D. Esto, que es una anécdota, en realidad muestra cuál es la actitud de los profesionales respecto de la vitamina D. Me parece que está de moda medirlo y no estoy tan seguro de que tenga tanto impacto fuera de los ámbitos donde sí tiene relevancia, como en la salud ósea, ¿no es cierto? Una última pregunta, esto va de mi parte, de la parte de terapia. La doctora Liz Karina quería preguntar algo. Eso. Sí, discúlpame, José, en realidad quería primero felicitar al doctor Gabriel y segundo hacer un pequeño aporte, ¿verdad?, de lo que es desde el punto de vista de terapia intensiva. Pasa que nosotros vimos lo que es la evolución del COVID desde el inicio también, y como decía el doctor Fusillo, inclusive nos tocó nuestras primeras experiencias con pacientes que debutaban con muerte súbita, estando dentro de la terapia intensiva y teniendo una profilaxis de heparina. Entonces, cuando salen las guías, los consensos, se tomó como el dímero D como un factor pronóstico de la severidad en COVID, al igual que la linfopenia y también la ferritina. Y era como algo que teníamos que ir siguiendo. Y la anticoagulación teníamos en cuenta tomando el dímero D y los factores de riesgo de nuestros pacientes. Entonces fueron saliendo otros trabajos y principalmente a nosotros nos tocó, ¿verdad?, ir teniendo pacientes anticoagulados que terminaban complicándose con sangrado, y el sangrado en el retroperitoneo fue bastante frecuente en los pacientes que nos pasábamos en dosis, ¿verdad? Pero ocurrió este proceso de tener gente que han hecho muerte súbita y anticoagular. Hoy sabemos que la profilaxis
Y la profilaxis extendida consideramos que es la mejor opción, principalmente en aquellos pacientes con dímero D elevado. Seguimos teniendo el dímero D como un factor, como un punto a tener en cuenta, ¿verdad? Pero como una curva, no como una sola medición. También aprendimos que el paciente a ser anticoagulado es aquel que tenemos la posibilidad de comprobar realmente la presencia de una trombosis, sea una embolia pulmonar a través de una angiotac, una ecocardio, y una trombosis venosa profunda a través de los Doppler. Pero principalmente volviendo a la clínica, porque hemos tenido pacientes donde hay una mejoría clínica con un aumento laboratorial del dímero D desproporcionado y el paciente mejorando, saliendo del ventilador. Entonces, terminamos utilizando la clínica como un factor de tratamiento para nuestros pacientes, pero pasamos por el proceso que significa las complicaciones con la anticoagulación. Por lo tanto, al final uno termina invitando a los colegas a agudizar más los sentidos y a hacer la anticoagulación en aquellos pacientes que sí se comprueba una trombosis, ¿verdad? O sea, tener el sentido más agudo de hacer el diagnóstico y utilizar la profilaxis como parte del tratamiento, ¿verdad? Eso quería conversar. No sé si tienes algo más, José, que decir. No, quería preguntarle a Gabriel el uso del tocilizumab en su hospital. ¿Eso entra como ensayo clínico o porque actualmente acá nosotros, por ejemplo, en el IPS no estamos utilizando porque solamente de acuerdo a ensayos clínicos se debería usar? ¿Ustedes están usando ya directamente solamente por niveles de interleuquina o por nivel del paciente crítico la terapia? Nosotros participamos en 4 plataformas hospitalarias con la Universidad de Texas. Uno es el Memorial Hermann en el centro médico, y ahí es donde se utilizaba el tocilizumab. El canakinumab lo usábamos en el hospital donde yo estoy, en Lyndon B. Johnson. El tocilizumab lo usaban basado en cuadro clínico, cuando había evidencia clínica o de laboratorio consistente con tormenta inflamatoria o tormenta de citoquinas. Si los resultados clínicos nuestros no fueron buenos y los primeros resultados publicados tampoco lo fueron, la evidencia más reciente sugiere que en los pacientes con enfermedad grave podría haber algún beneficio a la hora de sacar al paciente del respirador artificial. Una vez más me muestro escéptico sobre el beneficio. Y en lo que hace a trombosis, que es lo que nos reúne hoy, la incidencia de trombosis en esos pacientes fue un poquito más alta que entre los que no estaban tratados. En el canakinumab no tuvo efecto sobre trombosis fuera del estudio CANTOS en pacientes con enfermedad aterosclerótica preexistente, pero en COVID el mecanismo es distinto, así que no hay cambio. Y eso sí fue solamente en el contexto de un estudio clínico randomizado, donde nuestro hospital enroló unos 35 pacientes, creo, solamente. El estudio tiene unos cuantos más. Los invito a ver el JAMA de esta semana, donde lo publicaron, pero digamos, para nosotros no fue decepcionante porque sabíamos el resultado antes, pero bueno, es una de las tantas cosas que tiene sentido desde el modelo teórico, por eso es que se utilizó una vieja droga antirreumática para el desarrollo de la tormenta inflamatoria sin resultados. Una última pregunta de la doctora Patricia. Sí, doctor Gabriel, sugerir el screening con un Doppler venoso en los pacientes internados en sala de clínica médica, ¿verdad? Como para adelantar, sin que tengan clínica, ¿verdad? Sin que estén con dolor ni edema, solamente buscando trombosis venosa. Es una excelente pregunta. Digamos, como sabemos, la predicción clínica de trombosis venosa profunda de miembros inferiores es de muy baja sensibilidad, ¿no? El edema, la maniobra de Hohmann, etcétera, tienen una sensibilidad diagnóstica de 50% nada más. Una vez más, moneda al aire. Con lo cual, ser más agresivo a la hora de investigarlo
creo que tiene sentido desde el punto de vista teórico. La pregunta es el número necesario a tratar o a investigar para conseguir un caso positivo. Que yo sepa, no ha sido estudiado. La buena noticia es que los clínicos en nuestro programa nos estamos entrenando para el uso de ultrasonido, lo cual quiere decir, como es de esperar, que lo vamos a terminar haciendo sin cobrar. Lo cual es muy bueno para el paciente y para la contención de costos a nivel hospitalario, o eso creo, hasta que regulemos el cobro del servicio. Pero bueno, fuera de esto, creo que ese es un buen momento para poder responder esa pregunta, Patricia. Me parece que es muy interesante la investigación temprana de trombosis por métodos más específicos y más sensibles que los parámetros clínicos. Y eso además va a poder contextualizar qué valor le damos al dímero D, que es otra de las cosas de las que venimos hablando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, al doctor Alfredo, José Fusilo, a la doctora Liz Karina, a la doctora Patricia, al doctor González Ruidía también por estar presente. Y por supuesto a Gabriel, muchísimas gracias Gabriel por esta excelente exposición y esta charla. Bueno, esperemos que no sea la primera y última vez, estaríamos estando siempre en contacto. Ya también a todos los miembros que se conectaron de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, que estuvieron ahí presentes hasta ahora, están llenos en el aula. Fue muy interesante el tema y bueno, les deseo muy buenas noches. Y próximamente a vernos. Chao a todos. Gracias. Antes de retirarnos, no quisiera olvidar también a nuestro auspiciante, el Laboratorio Farmacéutica Paraguaya, que que hizo posible esta amena reunión. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, buenas noches y gracias por la invitación otra vez más. Gracias. Chao.